Entre la CIA y boinas verdes con Donald Trump. Los estrategas mexicanos de seguridad nacional debieran de estarle poniendo mucha atención a ciertos signos y señales que están emergiendo de Washington para redefinir la orientación pragmática de la relación bilateral con México. Hay 3 indicios que no deben pasar desapercibidos. 1. El uso de drones de la CIA. 2. La autorización para que expertos boinas verdes en temas de contrainsurgencia y combate militar contra actores públicos irregulares armados capaciten a México. Y 3. El perfil del nuevo embajador de Washington en nuestro país por su experiencia como boina verde y en la CIA. Nos viene bien recordar libros y columnas de Manuel Buendía, quien reveló y divulgó las andanzas de la CIA en México. Y en este contexto no debe olvidarse tampoco otro dato que subrayó Buendía en su momento y que investigaciones estadounidenses posteriores han reconfirmado. La CIA es el ejército operativo de la Casa Blanca que funciona entre los pliegues del Congreso de Estados Unidos y que tiene la función de imponer la dominación americana en otros países, utilizando técnicas que van desde la capacitación ideológica de políticos y de fuerzas de seguridad hasta el derrocamiento de gobiernos. Sin ser exhaustivo y solo meramente anecdótico, ¿recuerda usted el papel de la CIA en Guantánamo, Cuba, y el desastre para Estados Unidos que fue Valle de Cochinos en 1961? Que luego culminó en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963. ¿Recuerda usted la intervención directa de la CIA en el golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende en 1973? ¿Le parece también interesante el golpe de Estado en Guatemala y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 por intentar detener el expolio de recursos y explotación de trabajadores y tierras de la United Fruit Company? Un episodio muy conocido por los mexicanos va a llegar a su memoria, que le costó la vida a Manuel Buendía y posteriormente al agente de la DEA Kiki Camarena en 1984. Me refiero al escándalo Irán-Contra, que la CIA orquestó entre 1985 y 1986, con el cual la administración de Ronald Reagan facilitó secretamente la venta de armas a Irán, país contra el cual pesaba un embargo armamentístico decretado por los propios Estados Unidos, así como la utilización del narcotráfico para financiar a los grupos armados creados organizados por ellos, fíjese usted, conocidos como Contras, para derrocar mediante acciones armadas al gobierno nicaragüense surgido en la Revolución Sandinista. Usted recuerde que las pistas de aterrizaje clandestinas estaban en un rancho de Caro Quintero en Veracruz. Puedo continuar describiendo el siniestro papel intervencionista de Estados Unidos a través de la CIA en el combate y debilitamiento de gobiernos populares, progresistas, unos electos democráticamente y otros que llegaron al poder mediante luchas revolucionarias independentistas, todas ellas contrarios a los intereses de empresas y gobiernos norteamericanos. Hay que subrayar esto. Y sin embargo, lo interesante en la actualidad es que, derivado de las nuevas tensiones geopolíticas y hegemónicas de las potencias del momento, Rusia, China y Estados Unidos, el mundo y Latinoamérica está sufriendo los embates de una nueva era de imperialismos, excusados o disfrazados por el discurso libertario para protegerse, según ellos, de la migración, el narcotráfico y el comercio desleal. No es gratuito entonces que veamos a un Javier Milei, a un Daniel Noboa o a un Volodymyr Zelensky desgañitándose para congraciarse con Donald Trump. La mezcla CIA boinas verdes no es una buena noticia para México porque reduce la relación bilateral no a la búsqueda de un entendimiento de coexistencia con autonomía relativa. Esto lo podíamos lograr con la DEA porque la DEA solo administra las drogas, sino que se centra en la percepción de México como un problema central, el número 1, de acuerdo con militares estrategas americanos, que es la seguridad nacional de los Estados Unidos. México ha sufrido graves raspones de soberanía cuando los gobiernos de Nixon, Reagan, Bush Jr. y el primer periodo de Donald Trump vieron a México como una inestabilidad de Estados Unidos en una frontera sin control de más de 3.200 kilómetros. Eso es clarísimo. A diferencia de la DEA, la CIA no es una agencia de acopio de información para enfoques de inteligencia, sino que es un organismo operativo que depende directamente del presidente y elude de muchas maneras los controles del Congreso. De ahí que las filtraciones de la CIA sobre los vuelos de drones no deben ser asumidos como parte de una campañita de Estados Unidos, sino como indicios de operativos que fueron alardeados incluso por Elon Musk al señalar que los cárteles narcoterroristas
son elegibles para ataques con drones. Es decir, los drones de la CIA forman parte de operativos de desestabilización. La otra interrelación de datos que no debe perderse de vista es la que articula la insistencia estadounidense para que México aceptara miembros operativos de los Boinas Verdes, usados en operaciones clandestinas en Irak y en Afganistán, para capacitar, entrenar a efectivos de la Marina en labores de combate a los cárteles del narcotráfico. El embajador estadounidense de Trump en México cierra el círculo, Ronald Johnson. Se formó como Boina Verde y es veterano de la CIA, sin ninguna experiencia diplomática. Ha estado en el campo de combate, ¿no? El último caso que tuvo México con un perfil similar fue el del embajador John Gavin. Usted recuérdelo, con sangre mexicana, por cierto, que funcionó más como jefe de la estación de la CIA que como representante diplomático. La historia de la CIA es muy diferente al papel que juega la DEA, que solo administra las drogas. Esta organización recopila inteligencia para operaciones de desestabilización contra otras naciones. Ante la estrepitosa derrota y papel de la oposición en México, que no pudo evitar un cambio de régimen a partir del 18 que llegó López Obrador y que además se mantiene en la lona. Es por ello que hoy Estados Unidos considera que sus intereses están en juego porque no reconoce la necesaria, legal, justa y libre determinación de México como país. Si nuestro vecino pretendiera realmente combatir la drogadicción y el narcotráfico, empezaría por limpiar su propia casa de narcotraficantes, gringos, lavadores de dinero y empresas que venden armas a los cárteles mexicanos. Por eso ahora entra la CIA en acción con estos intentos desestabilizadores desde Estados Unidos. Los estrategas mexicanos de seguridad nacional debieran de estarle poniendo mucha atención a ciertos signos y señales que están empezando a emerger de Washington para redefinir la orientación pragmática de la relación bilateral con México. Esto es clarísimo. Ahora bien, ya que le conté aspectos generales del intervencionismo militar actual de la CIA para preservar intereses norteamericanos en el orbe, tal como si se estuviera recreando una nueva Guerra Fría, pero reeditada con China y Rusia como contrapartes de Estados Unidos, aparece un nuevo embate de Donald Trump. El pasado miércoles 19 de febrero designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cárteles del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Y México, inteligentemente, ha respondido al viejo estilo de la vieja política, resistiendo y desviando la atención hacia otros asuntos: las armas, el blanqueo de dólares y la distribución de drogas dentro de Estados Unidos. Es decir, si el presidente Donald Trump tiene un muy conocido estilo de negociación política, México también ha desplegado, sin un estilo, sí cuando menos, ha aplicado el típico método de la física, que dice que en política todo lo que resiste, apoya. En el marco de un Estado soberano, esto resulta muy interesante para nuestro país. La primera respuesta de México fue solicitar que la Fiscalía General de la República pida explicación de Estados Unidos respecto a las condiciones en las cuales operó la entrega, secuestro o detención del Mayo Zambada en Culiacán el año pasado. Haga memoria. Luego divulgó la fotografía de Andrés Manuel López Beltrán con Rubén Rocha Moya. Esto pasó hace poco. El gobernador de Sinaloa. Además, el cierre de filas de la clase política de Morena con Rocha Moya. Y finalmente, después de la designación de cárteles como terroristas por Estados Unidos, ahora a través del abogado del Mayo Zambada aparece por casualidad, vamos a poner entrecomillado casualidad, una estrategia de defensa del capo sinaloense en la que solicita la intervención de México para que le sean defendidos sus derechos por haberlo privado de su libertad y luego secuestrado y llevado a territorio norteamericano contra su voluntad, en una operación a todas luces ilegal, pero también violatoria de la Constitución mexicana y de cualquier relación bilateral amistosa entre países. Por otro lado, el Mayo Zambada en su carta asegura que si el gobierno no exige su extradición, refiriéndose a México, constituiría una traición al sistema jurídico mexicano y amenazó que provocaría un colapso entre países. Aquí obviamente, ya sabe usted, comentócratas y opositores a la 4T se están equivocando y sobredimensionando en lo político y contra Claudia Sheinbaum la carta de Zambada. Consideran una amenaza de Zambada a Claudia Sheinbaum, pero se equivocan. No se dan cuenta que la defensa jurídica del Mayo Zambada
trata de llevar el caso a un precedente clarísimo, en el caso de Kiki Camarena y Caro Quintero en el 84. Me refiero al caso del médico Humberto Álvarez Machain. Humberto Álvarez Machain es un ginecólogo de Guadalajara del que se sospechaba que colaboró para drogar y mantener con vida a la agente Kiki Camarena. Según los informes de la DEA, el doctor, que participaba en las misiones sangrientas del cártel de las drogas, le inyectó narcóticos al agente antidrogas durante su tortura para mantenerlo con vida y extender su agonía. Fue dejado en libertad años después por falta de pruebas, pero además por haber sido secuestrado en territorio mexicano, constituyendo una falta grave del derecho internacional, y al constituirse en una transgresión a la soberanía del territorio de México y que de conformidad con las normas que rigen la responsabilidad estatal, todo estado que viole una responsabilidad internacional debe reparar las consecuencias de esa violación. Súmele hoy las normas que rigen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en ese tiempo aún no importaban. El caso se torna interesantísimo. México está resistiendo y jugando sus cartas de manera inteligente. Donald Trump exigiendo y amenazando con aranceles y seguramente mayores recursos, incluso con la intervención militar, que sería un escándalo mayúsculo, violando flagrantemente el derecho internacional. ¿Qué pasará en lo subsecuente? Híjole, no sabemos. No tengo una bola de cristal, tampoco tengo la verdad absoluta. Yo le invito a que estemos atentos, que el tablero de ajedrez entre México y Estados Unidos, entre los aranceles, la revisión del TEMEC, las amenazas al tema fronterizo, migración de Donald Trump y sobre todo económico, todo se está moviendo en el tablero. Hoy con el tema Mayo Zambada resulta evidente.